Sin duda alguna, el desempeño de la economía en el actual sexenio ha sido mediocre, incapaz e ineficaz. Las cifras son contundentes, mientras que las predicciones son desoladoras, además de insuficientes. Representan una situación muy lamentable para toda la sociedad mexicana. Solo por decirles un ejemplo, se estima que nuestra nación crecerá menos este año que la mayoría de los países latinoamericanos. Casi todos los países de esta área geográfica del mundo van a estar por encima de México. Panamá 6.8, Nicaragua 6, Perú 5.4, Bolivia 5.3, Paraguay 4.8. Es más, Honduras estará por encima del crecimiento de nuestro país. Aunado a esto, las perspectivas económicas para 2015 prevén un crecimiento muy por debajo de lo estimado. Se predijo el 4.7, no llegará al 3.5. Definitivamente, el incremento esperado del PIB previsto resulta ingenuo e inalcanzable. Si tomamos en cuenta que en el primer semestre del 2014 la economía presentó un crecimiento de tan solo 1.72%, la creación anual de empleos se situó en 600,000 y la tasa de desocupación nacional fue del 4.93% de la población económicamente activa. Como consecuencia, la economía está estancada. Ante las constantes correcciones a la baja que el gobierno ha tenido que realizar sobre las predicciones de crecimiento del PIB, México se encuentra en un grave problema. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación que estamos discutiendo para el ejercicio fiscal 2015 muestra que no tan solo no se implementarán para el próximo año políticas y lineamientos que impulsen un gasto equitativo, social y transparente. Por lo contrario, la inercia se constituye como el principal factor que regirá las finanzas públicas de la nación el próximo año. Así, el gobierno federal nuevamente se concentra únicamente en recaudación, razones recaudatorias, descuidando el aspecto más importante de las finanzas de este país, el ejercicio eficiente y transparente de los recursos públicos. En otras palabras, no se busca gastar mejor, simplemente se busca gastar más, con las consecuencias que todos conocemos: la corrupción, la impunidad, la deshonestidad de los servidores públicos. Como evidencia de lo preliminar, observamos que en el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, el Ejecutivo propone un gasto neto devengado total de 4.694.677 millones de pesos, cifra que constituye 25.5% del PIB estimado para el 2015 y que se traduce en un incremento del 1.2 en relación con lo aprobado el 2014. Asimismo, el gasto programable asciende a 3.633.396 millones de pesos. Representa el 77.7% del gasto total, mientras que el gasto no programable representa el 22.3% del mismo, con un monto de 1.042.840 millones. Cifra que resulta menester mencionar es 3.6% mayor a la del 2014, lo cual se puede explicar debido a las enormes contracciones de deuda que el gobierno ha solicitado durante la presente administración. Vale la pena recalcar que el 57% del gasto programable
corresponde al gobierno federal, en contraste con el 23.5% destinado a empresas productivas del Estado y el 19.4% otorgado a las entidades de control directo. Si analizamos este documento, el PEF 2015 para su distribución económica, se observa que para el gasto corriente se pretende destinar el 76% de los recursos, es decir, 2.793.000 millones de pesos. Representa un aumento considerable con respecto del año pasado. En cambio, en gasto de inversión solo representa el 24.2%. En términos absolutos, el aumento en el gasto corriente se traduce en una disposición de 145.697 millones de pesos más que en el 2014. Me parece muy grave porque casi el 50% corresponde al rubro de servicios personales. La disminución en el gasto de inversión se explica con el menor gasto que se busca asignar a la inversión física, pues la propuesta de 806.000 millones de pesos es menor en casi 15.000 millones de pesos aprobada el año pasado para este. Con base en lo anterior, podemos observar en este proyecto de presupuesto que es un documento inercial. Ejemplo de esto es que 5 secretarías concentran el 65.1% del monto destinado a ramos administrativos. En cuanto a la distribución administrativa, los mayores incrementos en términos reales respecto del año previo se observan en turismo y en energía, mientras que en términos absolutos las dependencias que más aumentan sus recursos son Defensa Nacional, Seguridad, Desarrollo Social y Educación, que me parece pertinente. Sin embargo, en materia de derroche y opulencia en sueldos a altos funcionarios, la tendencia continúa a la alza. Los funcionarios públicos, iniciando con los ministros de la Corte, van a ganar una cantidad extraordinaria, más que ningún ministro en cualquier parte del mundo, incluyendo Estados Unidos y Europa. Los ministros de la Corte y los altos funcionarios seguirán gozando de privilegios que los colocan en una casta de privilegiados. Con tal grado de desigualdad, ¿cómo puede sorprendernos que el consumo esté deprimido en el país? Mientras los funcionarios pueden comprar mansiones escandalosas, muchos millones de personas, 55 millones, se encuentran en pobreza extrema. Mientras México concentra en tan solo 55 mexicanos la mayor riqueza del país, 55 millones de ciudadanos en pobreza extrema. Es decir, es impresionante la desigualdad y la acumulación de riqueza. De nueva cuenta, los ganadores de este presupuesto de egresos son los altos funcionarios, incluyendo diputados y senadores. Son el gasto corriente, son los servicios personales, son los bonos millonarios, mientras que los grandes perdedores son la población, son los programas de desarrollo social, de desarrollo agrario, del campo mexicano, de los exbraceros, con un recorte inaudito y absurdo. Pero también debemos señalar con toda claridad un recorte inexplicable de casi 5.000 millones de pesos en la educación media superior, la prestación de servicios de educación superior y posgrado, el Programa Nacional de Becas y los organismos descentralizados estatales en materia de educación pública sufren una disminución inadmisible. Que en el Programa Nacional de Becas y el posgrado lo disminuya la Secretaría de Educación Pública y en cambio en el sector militar se incorpore un nuevo rubro de casi 500 millones de pesos para hijos de soldados, que no nos parece mal, pero que no debieron haber suprimido estos rubros. ¿Cómo podemos disminuir el presupuesto destinado a estos programas de la burocracia? Solamente con voluntad
política. Por supuesto que este presupuesto observa deficiencias, incongruencias y actitudes que no entendemos. Mientras esto se perpetúa, los ingresos petroleros disminuirán estrepitosamente, el gasto corriente aumentará, los gastos de inversión descenderán, la deuda y el gasto programable asociado a ello serán incontenibles y el gasto federalizado permanecerá estancado. Sin duda, el 2015 que nos espera será peor que el 2014. Ciudadano presidente, nosotros hemos insistido que el proyecto de nación es distinto al que concibe la mayoría de esta Cámara. El problema fundamental radica en el modelo económico. Mientras se siga persistiendo de manera necia, de manera obcecada, en seguir aplicando este modelo económico de política neoliberal, el país se seguirá hundiendo. Vean cómo está incendiado. El problema fundamental de la violencia tiene que ver con el modelo económico. El problema fundamental de la violencia en el país tiene que ver con las reformas estructurales impuestas por esta Cámara. Deben de darse cuenta que México está en un grave problema. El gobierno debe tomar medidas extremas, desde un nuevo constituyente, porque esta Cámara no representa a la ciudadanía, hasta una sacudida a la corrupción que existe en la Corte y en el Poder Judicial. No se diga la necesidad de un gabinete ciudadano que le permita al país rescatar la confianza. Es mucho el problema que padece el país y nosotros deberíamos estar conscientes de lo que está sucediendo. Por la atención y por la tolerancia de todos, muchas gracias.